El Ministerio de Restauración Jesús Te Ama Bolivia de las Asambleas de Dios presenta Palabras de vida nacidas en el corazón de Dios. A continuación, el pastor Freddy Quino Sánchez. Bienvenidos a todos mis hermanos, que Dios nos bendiga. Mientras va preparando, lo he titulado Ya una mala bestia, se lo devuelvo así, titula mientras lo va preparando. Y nos habla acerca del libro de Génesis, de la historia de un hombre, José, el soñador. Para hacer un poquito la introducción mientras lo va llenando, este hombre José fue muy amado de su papá, un hombre muy querido. El último hijo lo tuvo en su vejez. Tener en la vejez es bien importante. Vejez en la Biblia implica madurez. Cuando tenemos hijos en la vejez, los hijos crecen. Es por eso que los últimos hijos crecidos en la vejez, que dice la Biblia, son hijos que han cumplido un papel muy importante. Y la Biblia dice de este José que nació en la vejez juntamente con Efraín. Gracias, querido Leo. ¿Ya? Y quiero hablarles de este hombre. Su nombre es José. ¿Ya? El título es Alguna mala bestia lo devoró. ¿Ya? Alguna mala bestia lo devoró. Y como le decía en la historia bíblica, este jovencito, más o menos a sus 17 años, algunos dicen, ya le regalaron una túnica de colores. Esta túnica de color le trajo problemas porque era el favorito, e inclusive al regalarle esta túnica se pensaba que él iba a tomar la primogenitura de la familia. Dice que sus hermanos le odiaban de tal manera que ni le saludaban, ni le contestaban el saludo. Peor fue cuando él empezó a soñar. Y cuando empezó a soñar encontró las gavillas que se inclinaban, luego el sol y la luna, y se trajo muchos problemas. La Biblia nos está hablando y nos dice que desde el día que este joven empezó a soñar y tener estas convicciones en su vida porque era de Dios, sus hermanos lo odiaron. Ahora sí vayamos a Génesis 37:20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Ya? Este es un complot familiar. Estamos por acá. Este es un complot familiar. Todos conspiraron. Todos dijeron, no, venga, todos nos uniremos. No tiene que haber uno que esté desunido. ¿Y cuál es el objetivo? Matémosle. Es excepto Rubén, el hermano mayor, el que de alguna manera lo cuida, pero igual estaba en el mismo sentimiento. Y dice la Biblia, echémosle y diremos. Entonces fue un complot general, fue una trama, fue algo planeado de todos ellos, un complot general. En el libro de Génesis 37:8 dice, lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Ahora, tal vez muy ingenuamente José contó esto y no pudo advertir del daño que iba a venir. Pero cuando José le contó estos sueños, se trajo muchos problemas. Estos hombres, estos hermanos de José, yo quiero que me entiendan un poco porque voy a entrar a Jesús en este sentido. Pensaban que estos sueños sí se iban a realizar, tenían envidia y un rencor hacia José. Pensaban que este sueño iba a alterar algo e iba a cambiar el curso de la primogenitura de los hermanos y su posesión. Pero para José esto era una motivación. Había algo que él percibía de Dios, recibía proféticamente un sueño. Y lo contó sin mala intención, sin saber lo que le iba a traer a José. Miren un poquito. Aunque esto, lo que le estoy diciendo, en realidad no sucedió literalmente, ni físicamente, le voy a hablar que sí se cumplió espiritualmente y metafóricamente, en algún sentido, un cumplimiento, pero más espiritual. La palabra dice, no echémoslo alguna mala. La palabra mala es ra, malvado, terrible, maligno. O sea, la trama que hicieron no era cualquier trama. Querían desearle lo peor y entregarle al mismo Satanás si era posible. Muchos dicen que ellos mismos se convirtieron en animales. La palabra bestia es ser viviente, un animal fuerte. Se lo entregaremos a un animal fuerte, le diremos eso a papá. Y la palabra devorar es akal, que significa que lo destruya. Ya sea este devorador destruye un objeto o la persona. O sea, el complot que tenían contra José era matarlo totalmente, destruirlo totalmente, acabarlo totalmente en su vida. Ahora,
Si bien era una intención que habían planeado, en realidad no lo llevaron a cabo físicamente, pero sí se cumplió espiritualmente. Mateo capítulo 26, verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Igual complotan, por eso José es tipo de Jesús. E igual se reúnen, igual como los hermanos de José, igual se reúnen y hacen esto que dice, ¿ya? Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Era lo mismo. Ahora, la misma situación es de entregarle a las bestias. Pero mire, a medida que las reunimos vamos a entender mejor este panorama que yo les estoy hablando. José tenía un sueño que él mismo tal vez no comprendió, no entendió en su cabalidad lo que iba a pasar, proféticamente lo que Dios estaba diciendo. Al llamarlo a José iba a salvar toda una nación. Y José estaba viendo proféticamente que él iba a ser el instrumento. Y él también lo llevaba. ¿Saben? José en ninguna parte de la Biblia nos dice que él haya hablado mal del Señor. Él se agarró de Dios, él estuvo con Dios en la cárcel en todo instante. Y sabía que el tiempo iba a llegar y lo esperó, fue formado. También el Señor Jesús, de la misma manera, tuvo un sueño allá en el cielo, como habla Efesios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Un sueño que él tenía. Ahora, al hablar del sueño, hablo de una motivación, de un interés que tenía el Padre. ¿Cuál era el interés? Salvar al hombre. Y en ese interés, en ese sueño, él planeó igual. Y desde antes de la creación, él tenía un plan para salvar al ser humano. Y el sueño de Jesús, ¿cuál fue? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sueño de Jesús, el sueño de papá, era ese. Los anteriores domingos hablamos acerca de esto, de lo que el Señor quería, cómo nos quiso, cómo nos amó. Y en este sentido, dice, Dios se puso esto en plan, lo puso en su corazón junto con la Trinidad y dijo, tenemos que salvar al hombre. Y amó Dios tanto al hombre que no escatimó a dar su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el libro de Isaías en la Nueva Traducción Viviente. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarlo dolor. O sea, no fue que los romanos tuvieron un plan, no fue que Satanás tuvo un plan, no fue que la gente lo metió a la cruz, lo crucificó y lo destrozó. Era el plan de Dios. Y desde antes, hermano, este plan de Dios estaba a triturar al Señor Jesús. Es como llevarlo al viñedo para que salga la vid, para que salga la sangre, para lavarnos. Era un plan establecido. No fue el romano, no fue el judío, no fue Caifás, no fue Satanás. Era el plan de Dios, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarle y causarle dolor. ¿A quién? A Jesús. Sin embargo, cuando su vida se entregaba en ofrenda por el pecado, traerán muchos descendientes. ¿Cuál era el objetivo? De que mucha gente se salve por medio de esta situación. Y mucha gente como nosotros, hermanos, seamos descendientes por ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Y qué sigue diciendo? Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y hoy ha prosperado, hermanos. Somos parte de ese buen plan de Dios. Y en ese plan que Dios ha hecho con nosotros, lo conocemos a Él. Nuestras vidas han cambiado. Diga lo que digan y pase lo que pase. No soy parte de este orden mundial. No soy un animal. No soy parte de lo que es este sistema. Soy un hijo de Dios. Y el plan de Dios se va a cumplir. Pase, suceda lo que suceda. Dios nos dijo. Dice la Biblia, este es mi plan. Y ese plan va a prosperar. Y cuando llegue el cumplimiento, cuando Jesús venga y nos lleve como iglesia. El verso 11 que dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Destrozado, destruido, deshecho, hermanos, molido, como dice, aplastado. Él se vio y dijo, el plan se lleva a cabo. Con esto el hombre es salvo. Bajo la sangre preciosa, bajo el término de la expiación, Cristo quedó satisfecho y el plan se cumplió. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Pero he iniciado con bestias. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy compartiendo hoy? ¿Saben? Si bien este es un plan del Señor, este es un plan establecido desde la eternidad,
El enemigo también quería cortar, quería saber, porque él no sabía que crucificar a Jesús era su derrota. Pero él presentía, no sé cómo decirlo, un presentimiento demoníaco, que algo había ahí. E intentaron matar a Jesús de todas las maneras posibles. Yo quiero hablarle de algo que hemos hablado hace mucho tiempo. Malas bestias quieren devorar al Señor Jesús. Y lo vamos a hablar un poquito de esta situación para que entendamos qué pasó en la cruz. ¿Qué sucedió? Con José esa era la intención, y fue la intención espiritual, porque una mujer, hermanos, lo calumnió. Era una bestia, era un animal espiritual que estaba sobre él. Cuando lo metieron a la cárcel, las cosas que le pasó, José tuvo que luchar una batalla espiritual de algo que sus hermanos intentaron hacer con él. Físicamente no pudieron, pero el infierno mismo se metió con José para que no se cumpliera la salvación del pueblo de Israel. Querían parar todo esto. Mire lo que dice Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús estaba en la cruz, es tan interesante, hermanos, tan tremendo. Dice que cuando alguien se crucificaba antes, y lo crucificaban, ya sea un ladrón, alguien que merecía esta pena, la gente veía el espectáculo, pero una vez crucificado la gente se retiraba. Pero los evangelios dicen que cuando a Jesús lo crucificaron, no se retiró la gente, se quedó para ver hasta el final. La trama del enemigo era tan intensa, hermanos, que querían verlo muerto a Jesús, querían verlo derrotado en la cruz y sin argumento, sin fuerza para cambiar y salvar al ser humano. Y cuando Jesús estaba en la cruz, él pronunció 7 palabras, y una de sus palabras, ¿cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra saben es eido, significa percibir, conocer, entender. Ignoran, no saben, no entienden lo que está pasando. No pueden entender lo que está sucediendo en este tiempo. Miren, cuando conocemos la muerte de Jesús, conocemos el aspecto físico, igual como de José, pero el aspecto espiritual es el que se ha ignorado. Y Jesús en la cruz dice: no pueden entender lo que está sucediendo. Dice la Biblia que hubo 3 horas de tinieblas. No nos hablan los evangelios de qué pasó en esas 3 horas. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, nos comenta y nos dice esto. Y Jesús en la cruz dice: no perciben, esto es subjetivo, esto se entiende espiritualmente. Jesús vio al infierno mismo rodeándolo. Si bien pasó en su cuerpo los dolores, las marcas, la sangre, lo que le destrozaron, espiritualmente él estaba, hermanos, viendo el ataque profundo de Satanás. Y Jesús dijo: Señor, no se fueron ninguno, querían verlo morir a Jesús. Y Jesús dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que ellos pretenden, no entienden, no pueden percibir lo que está pasando. La palabra hacer es oyo, significa pueden celebrar mi muerte, pueden pasar muchas cosas, inclusive convertir esto en un espectáculo, pero no saben lo que realmente está ocurriendo en la cruz. Y cuando la Biblia nos sigue hablando, Mateo 27:45 dice: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, o sea, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, o perdón, si estamos bien, ya, hubo tinieblas totales, ya. Estoy hablando, perdón, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, haciendo el horario judío. Desde mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. No se explican los científicos cómo sucedió esto. Los otros evangelios dicen que fue unas tinieblas en toda la tierra. Otros dicen que es local. Trataron de explicarlo con un eclipse, pero ciertas cosas sucedieron en esas 3 horas que yo les estoy hablando. Tinieblas. Mire, la palabra tinieblas es sotos. ¿Qué significa? Oscuridad, el mundo espiritual del mal, poderes malvados que dominan el mundo. Desde aquí yo quiero hablarle algo que necesito entenderlo desde el punto de vista que David lo vio, y que me explica lo sucedido humanamente, pero espiritualmente. Jesús dijo: ellos no perciben la oscuridad. Si bien no hay unas tinieblas físicas, no pueden entender que el espíritu del mal, el espíritu de Satanás mismo y todas sus huestes están en la cruz. Poderes malvados que dominan el mundo están aquí, y ellos no entienden, no comprenden. Padre, perdónalos porque no saben la lucha que estoy manteniendo. Dice que las tinieblas ese viernes fueron físicas y espirituales.
Los evangelios no nos explican mucho esto, no dicen, solamente dice que la gente estaba ahí, miraba el espectáculo, miraron cómo Jesús estaba destrozado. Pero en esas 3 horas de tinieblas algo pasó, algo sucedió. Jesús batalló. Lucas 23:44. Este es otro autor de los discípulos. Y dice: cuando era como la hora sexta, fueron hechos tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscurece. Como les dije, algunos dicen es un eclipse, pero autores sagrados y hombres dicen no, pasó algo, así como en Egipto. En Egipto hubo oscuridad tan densa que se podía palpar, que no podías ver a tu hermano, dice, tinieblas invadieron. Y en esas 3 horas de tinieblas la gente se asustó, pasaron muchas cosas. Dice que la gente se golpeaba el pecho reconociendo a Jesús. Algo pasó en esas 3 horas que yo le estoy hablando. Las tinieblas ahogaron el sol, lo sofocaron, no permitieron que dieran su brillo. Esa oscuridad envolvió a todos los que estaban ahí. Inclusive pasó un terremoto, dice. Pasó algo, ¿ya? Porque la humanidad, la creación misma y el mundo espiritual, ¿qué estaba viendo? La crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús fue un evento, hermanos, que cambió el escenario, no solamente histórico, sino espiritual, para que nosotros pudiéramos vivir. Algo sucedió. Y la tierra misma reaccionó con todo esto. Durante 3 horas de tinieblas, Jesús estuvo en agonía, ¿ya? Pero su lucha no fue con situación física. Su lucha fue contra potestades, contra tinieblas. Él estaba cargando nuestro pecado, pero ahora estaba pagando, si bien pagó el precio físico, estaba pagando el precio espiritual, y todas las potestades estaban sobre él. Cuando los hermanos de José dijeron algo, ¿no? Una mala bestia, diremos que lo devoró, y hablamos lo que significa. Quiero con usted hablar lo que es Salmos y lo que la Biblia dice. Cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Hubo un silencio. Todo estaba en silencio durante 3 horas de oscuridad. No nos dice mucho lo que pasó con la gente, porque muchos se asustaron. Era un silencio de muerte, era un silencio de miedo, de temor, de consternación, de horror. Era un silencio de las 3 horas, que cuando estaba Jesús en la cruz, él percibió, él vio algo que venía sobre él. Es por eso que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Durante ese silencio que pasó, hermanos, Jesús pasó un sufrimiento extremo en el espíritu. Algo sucedió. Pero de esas tinieblas vino la luz. De esa oscuridad extrema tuvo que nacer algo. Y de ahí vino nuestra esperanza. Porque cuando terminó la hora novena, él dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Algo cambió todo. Pero veamos qué sucedió. Mateo 27:45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Una oscuridad, una situación total de muerte. Ahora, esto de la hora novena es bien especial. Se llama el misterio de la hora novena. Algo pasa en la hora novena. Dice que en la hora novena el velo se rasgó en 2 y permitió que se viera el lugar sagrado, el arca del pacto, que era prohibido, no podía entrar nadie al lugar santísimo. Se rasgó, y se rasgó de arriba abajo, se destrozó este velo que existía, y permitió, ¿qué cosa? Ver el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, nos permitió entrar a lo inaccesible, a lo que no era permitido al Señor. ¿En qué momento? A la hora novena. Ya, a la hora novena. Ya no está cubierto, hay revelación para nosotros. Algo ha cambiado. Por eso de las tinieblas sale la luz. Pero dice que también hubo un temblor, hermanos. Y en la Biblia, cuando habla de temblores, significa que la gente es libre, que la gente sale de la cárcel. Entonces hubo un temblor. Y en ese temblor muchos presos, porque Isaías dice: los presos de la cárcel saldrán. Y muchos de nosotros, hermanos, fuimos liberados ¿de qué? De las cárceles espirituales. Y muchos de nosotros hemos recibido revelación de Dios. Pero también dice la Biblia que muchos muertos resucitaron y caminaron entre nosotros. ¿Cuándo? La hora novena. 3 horas de tinieblas, y cuando llegó la hora novena, sucedió esta situación. Miren, permítanme un poquito hablar de la hora novena.
Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En la hora novena. Hermanos, después de estas 3 horas de sufrimiento, pasaron muchas situaciones. La hora novena es un momento de mucho, como le digo, manifestación que existe. Ahora eso hay que entenderlo espiritualmente. Vayamos a Mateo 27, 52, la Biblia de las Américas. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Cuándo? En la hora novena. Pues le estoy diciendo, después de que las tinieblas pasaron, empezó a haber una luz, y en esa luz es la que nosotros vivimos. Muchos estábamos muertos en delitos y pecados, muchos estábamos en cárceles profundas sin esperanza, y Dios vino y nos dio libertad. A muchos se les reveló la palabra, y esa palabra revelada nos dio ¿qué cosa? Libertad. Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando se dirigió primero Jesús a su padre, se dirigió en ese término: papá, padre. Pero cuando en la hora novena cumplió el sacrificio, él dijo: Dios mío, se identificó con nosotros para conocerlo a Dios, para saber que Él mandó a su Hijo para morir por nosotros, y que por su sangre seamos perdonados. En la hora novena se abrió todo. Pero hay otras cosas más que pasó en la hora novena. A la hora novena se le apareció un ángel a Cornelio. Cornelio era un hombre que buscaba al Señor, que hacía limosnas, ayudó en la construcción de la sinagoga, pero no recibió a Jesús. Ahora, la hora novena era la hora de la oración. Los judíos estaban acostumbrados a orar esa hora. Y cuando a la hora novena él estaba orando, se apareció un ángel. Hermanos, la muerte de Jesús abrió muchas puertas dimensionales. Perdón si le hablo de esta situación. Y esto justo es una hora novena, que no vamos a tocarlo mucho. Y aparecieron ángeles. Nosotros tal vez no vemos esas apariciones como la gente de antes lo veía, pero estoy seguro que en este tiempo, hermanos, ángeles nos guardan, ángeles nos cuidan, como su palabra dice: el ángel del Señor acampa alrededor de lo que les tenga. Vayamos a Lucas 23, 45. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Aquellos que fueron a ver la muerte de Jesús, a ver un espectáculo y verlo derrotado a Jesús. Aún el centurión romano, a la hora novena, reconocieron que Jesús es el Señor. Y mucha gente se golpeó el pecho y decía: ¿qué hemos hecho? Fue un evangelismo de Dios en la hora novena. Un espectáculo, si hablamos de este sentido, de Jesús diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuándo? En esas 3 horas de tiniebla. Lucas 23, 34, por eso Jesús dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que está sucediendo, no entienden lo que está pasando. Pero el producto de lo que yo voy a hacer va a cambiar muchas cosas. Inclusive, hermanos, cuando hablo de esto, dice que en la hora novena, cuando entró un paralítico, dice que Jesús, estaba Pedro y Juan, y fueron a la hora novena, a la oración, y había un paralítico en la puerta de la hermosa. Y dice que cuando Pedro y Juan se acercaron, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en la hora novena este hombre fue sano. Ya no estuvo más en la puerta, entró saltando, brincando y dando un testimonio de que Jesús era el Señor. Entonces, esta hora novena que estamos hablando, que es las 3 de la tarde, sucedió algo después de esas 3 horas de tiniebla. Una luz, hermanos, que hasta ahora vivimos. Jesús. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Así como José, a sus hermanos le odiaron, de igual manera confrontaron con Jesús para morir. Algunos hombres de Dios dicen que una hora crucial en la mañana para el ataque del enemigo es las 3 de la mañana comparado a las 3 de la tarde. No sabemos en ciencia total, certeza total de que esto fuera cierto, pero hay un ataque del enemigo. En esas 3 horas que yo les estoy hablando, algo sucedió. Lo he llamado la extraña obra en la cruz. ¿Ya?
hubo un hombre, el rey David, que después vieron los discípulos la obra de la cruz, pero nunca vieron lo que David vio. Y cuando David estaba, y él prefigura y ve proféticamente lo que iba a suceder, David ve lo que pasó en la cruz en estas 3 horas de tinieblas. Ahora, yo quiero que lo tome esto. ¿Qué dice? Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La gente en esas 3 horas de tinieblas miraron a Jesús, pero nadie vio lo que Jesús percibía. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben el precio que estoy pagando. No saben el precio del mundo espiritual que está sucediendo. Y la Biblia me habla, que la palabra rodear es sabad. Significa dar vueltas, rodeando con hostilidad, cambiando de dirección, apretando y aprisionando. Este era un comportamiento animal en la gente. Pues cuando estaban con Jesús, hermanos, la gente quería verlo muerto. Tanto había metido Satanás su cizaña, tanto había metido la maldad, que querían verlo a Jesús muerto cuando gritaban: crucifícalo. Y mucha gente daba y caminaba para que esto sucediera. Pero en el mundo espiritual, hermanos, cuando Jesús estaba en esas 3 horas de tinieblas, en el mundo espiritual, espíritus y animales daban vueltas y rodeaban, cambiando de dirección, aprisionando a Jesús. 3 horas que los evangelios no nos hablan, pero que sí David nos menciona. La palabra toros es par. Y cuando la palabra toros habla y explica, dice, eran los príncipes, la gente con jerarquía, la gente que teniendo una autoridad se volvieron como animales salvajes para crucificar a Jesús. Pero cuando yo veo la palabra par en el hebreo, dice fuerza salvaje, brutal, deriva de parar, romper, desbaratar, desmenuzar, quebrar, pisotear. Entonces, ¿qué querían hacer con Jesús en la cruz? ¿Qué es lo que el enemigo pretendía con él? Es que no puedo, hermanos, presentar una figura de que solamente los hombres crucificaron a Jesús. No, el mundo espiritual lo rodeó. Y los rodeó para desbaratarlo, para desmenuzarlo, para dejarlo derrotado con la muerte. Y no solamente destrozarlo físicamente, sino espiritualmente. Y en todo su ánimo. La palabra fuerte es bien interesante, significa abir. Y abir se les dice a los ángeles. La palabra abir es un poderoso principal. Se refiere a los ángeles poderosos de posición, una fuerza opuesta o en servicio de Dios. Si bien estos toros fuertes tipifican que eran gobernantes, los generales, los romanos, aún a Pilato que estaban ahí, en el mundo espiritual también había un ejército poderoso de ángeles caídos que estaban rodeando a Jesús y viendo este espectáculo. Por eso dice que cuando Jesús resucitó, hermanos, hizo un desfile, y a todos estos que estaban tratando de desmenuzarlo a Jesús, los llevó por detrás en un desfile victorioso, cuando vieron todos los ángeles, y los dejó expuesto en vergüenza públicamente. Era un ataque, una fuerza opuesta a Dios. Y usted entiende ahora, por eso cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no entienden lo que está pasando en la cruz, no comprenden el peso que estoy pagando. La palabra Basán es un lugar de origen, es una toponimia, es para hablar de un lugar de origen. ¿Ya? Se refiere a una serpiente mitológica cuyos dominios eran las profundidades del mar. O sea, ¿qué pasó? En Basán también había gigantes. O sea, ¿qué pasó en la cruz? Fue una situación bien extraña. Y si José es tipo de Jesús, Jesús nos está mostrando acá lo que sucedió. Vamos a seguir mientras lo va arreglando nuestro hermano Leo. Entonces, en esas 3 horas que les estoy mencionando, hermanos, de tinieblas, algo sucedió, algo pasó, algo cambió, como le digo, el escenario de la historia, pero espiritualmente hablando. Algo que trastornó toda la situación. La Biblia habla y dice que había perros. Había, dice, una cuadrilla de malignos que lo rodeaban. ¿Cómo leí? ¿Cómo está?
El último, he estado un poquito afectado de salud y el último domingo que quería compartir aquí la palabra, entonces me preparé en casa, nos preparamos en casa para poder hacer esto. Y bueno, yo acostumbro a hacer los temas ya con anticipación, pero lo vuelvo a estudiar siempre en la noche, otra vez, para que el Señor complemente esto. Y cuando estuve con la máquina, se volvió loca, ¿no? Se volvió loca, perdón por el adjetivo que uso. Y traté de estudiar y se cerraban las ventanas y aparecían otros programas y fue un caos. Y apenas manejaba el mouse, se movía. Habrá sido un problema en ese momento de sistema, qué sé yo, pero a mí me dejó mal porque aún no había terminado la segunda prédica que estaba haciendo. En mi desesperación quise agarrar la máquina y botarlo y hacer cualquier cosa. Y me levanté un poco y le comenté a mi esposa, y mi esposa me dijo, pero después ya sabes, es el mundo espiritual. Pareciera, ¿no?, un poquito exagerado que alguien diga eso. Ya sabes por qué está sucediendo eso. Y volví otra vez acá y le dije, Señor, por favor, tengo que... Y como que las cosas otra vez se pusieron, o sea, es la verdad, o sea, hay un mundo espiritual que nos rodea. Hay un mundo espiritual que está detrás de nosotros para destrozarnos. Por eso la Biblia dice, me han cercado. La palabra cercar, me han encerrado, me han rodeado. Están intentando hacer algo. Y dice la Biblia que fueron leones, fueron perros los que les rodearon. La palabra león es arí, significa violencia. Un león en plena fuerza. Son tramas maliciosas, un destructor. Entonces Jesús está diciendo, algo está rodeando, algo está pasando aquí. Y tuvo que enfrentar, hermanos, en esas 3 horas de tiniebla, todo lo que David vio. Pero no solamente fue eso. Dice que este león es rapaz. Entonces se acercaron a Jesús en el mundo espiritual para arrancarle a pedazos, para desgarrarlo. Pero algo que dice que me llamó la atención es para destrozarlo anímicamente a sus víctimas. Uno se pregunta y otra vez, ¿qué pasó con Jesús en la cruz en esas 3 horas de tinieblas? Fue atacado tanto, hermanos, en el sentido espiritual y en el sentido almático, de querer Jesús salir, porque nadie, dice que cuando Jesús lo crucificaron, hermanos, ni una palabra salió de su boca, no hizo ni un gesto cuando le clavaron los clavos y lo destrozaron, nada salió de su boca, y aguantó como un cordero, y no salió palabra de su boca. Lo llevaron a la cruz, lo destrozaron, su sangre fue vaciada y no dijo nada. Pero esa fue una batalla física. Ahora tenía que librar una batalla espiritual. Y así como físicamente él sufrió, ahora espiritualmente lo estaban arrancando como lo hicieron físicamente. Lo estaban destrozando porque estaba cargando toda mi inmundicia, todo mi pecado. Y querían destrozarlo anímicamente para que él desista de la obra. Aunque el enemigo no conocía, pero lo estaban destrozando. Por eso Jesús pagó un precio alto por nosotros. Lo que conocemos es lo que dice el Evangelio, pero este rey David proféticamente nos iba más allá. Y dice que este león no solamente lo destrozaba anímicamente, sino gruñía, rugía y vociferaba. Es por eso cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ni su papá intervino, hermanos, para parar todo eso. Así como el padre de José no pudo parar lo que sus hermanos hicieron, porque el plan era que a través de José toda una nación se iba a salvar. Y el plan de papá era que su hijo fuera aplastado, fuera destruido para salvar a la humanidad. Y nadie hizo nada. Y Jesús, en una completa soledad, en esas 3 horas de tiniebla, pagó este precio. Pero la historia ustedes conocen, él venció a la cruz. La palabra Pedros es keled, significa prostituto, alguien despreciable, aullaba y atacaba. Lo peor que podía pasar a un judío era que un perro se lo comiera. Por
Por eso Lázaro muere cuando los perros le rodean. Jezabel muere comido por perros. La situación del ataque a Jesús fue terrible. Perros significa malos obreros, pero en este caso me está hablando de una prostitución espiritual. Me está hablando de un hermanos conglomerado de espíritus que atacaban a Jesús, Fue un precio caro que él pagó. Segundas Reyes 9:36. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbe, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel. Estos demonios no respetan nada, ni su propio imperio, ni a Jezabel mismo. Se lo devoran. Esta es una guerra que hay, pero ahora apuntaron contra Jesús. La Biblia nos habla mucho de esta situación espiritual. Apocalipsis 22:15. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que sientan culto a ídolos y a todo lo que les encanta vivir una mentira. Es un mundo espiritual. Todo el mundo de la magia, todo este mundo que mueve los sentidos de prostitución, los hilos de esta situación del LGTB, todo lo que es homosexualidad, todo lo que maneja, toda la inmoralidad, estaban rodeando a Jesús por estos espíritus. Y Jesús tuvo que pagar ese precio. Ahora no pagó físicamente. Si ya lo hizo, ahora lo estaba pagando espiritualmente. La Biblia sigue diciendo: me han rodeado, me han cercado. Esta palabra cercar es otra palabra, es nakaf, que significa golpear con mucha violencia, rodeando hasta desnudarlo, hasta deshacerlo, que es diferente a catar, que hemos visto, que lo ha presionado. Ahora se atrevieron a tocarlo en la cruz. Jesús, siendo hijo de Dios, pagó el precio en su cuerpo. Y Él se hizo hombre siendo Dios y se humilló hasta descender a nuestra situación. Y ahí en el mundo de las tinieblas, hermanos, no solamente los rodearon, sino querían desnudarlo. Si físicamente lo desnudaron, porque la historia cuenta que lo desnudaron y lo dejaron en vergüenza para que nosotros seamos cubiertos por su sangre preciosa, en el mundo espiritual querían desnudar nuestro espíritu. La batalla que libró Jesús en estas 3 horas de tiniebla fue una batalla feroz, hermanos. La palabra cuadrilla es edad, multitud, asamblea, congregación, sociedad, familia reunida con un propósito. Y ahí viene lo que es la iglesia. Nos reunimos con un propósito para amarlo, servirle, cantarle al Señor. Pero esta cuadrilla de malignos, hermanos, la palabra malignos es Ra. ¿Se reunía para qué? Una cuadrilla de malignos, de maldad, para destrozarlo, para arrancarlo a pedazos, para triturarlo. Fue una batalla que no hemos visto. Fue una batalla que no fue percibida. Y en esa batalla había un propósito. La palabra es Ra: apesadumbrar, afligir, dañar, disgustar, dejar arruinado y hacer mal. Yo le decía hace rato, ¿no? En todo el tiempo que Jesús fue atormentado, fue angustiado, Él nunca abrió su boca, nunca dijo algo, nunca Él vociferó, nunca Él dijo algo inapropiado. Como cordero fue al matadero y no abrió su boca hasta que pronunció las 7 palabras de la cruz. Pero en el mundo espiritual tampoco dijo nada. Él podía con una voz destrozar al enemigo, podía destrozar a Satanás, podía destrozar la cuadrilla de malignos. Pero igual que en el mundo físico, Él cayó. Pagó el precio. Pagó el precio de nuestros pecados. Y no pudieron ni desanimarlo, ni permitir, no permitió Jesús, ni que lo disguste. Por eso cuando en la cruz estaba en el plan perfecto que hemos visto, dice que cuando Él vio lo que pasaba, se sintió satisfecho, pero satisfecho físicamente y espiritualmente. Imagínense esas hordas que estaban en esas 3 horas de tinieblas. Fueron 3 horas, pero no pudieron hacer que Jesús dijera algo, ni en lo físico ni en lo espiritual. Dice que de esta forma, yo estoy hablando del hebreo prácticamente lo que dice el diccionario. Dice que es poner triste, dañar, lesionar, destrozar anímicamente. Pretende que la persona atacada se disguste y actúe inapropiadamente. Y creo que eso pasa cuando yo le decía, ¿no? Cuando la máquina no quiso funcionar y se volvió loca. Eso es
reaccionar inapropiadamente. Cuando tenemos un problema familiar, qué sé yo, reaccionamos inapropiadamente. Pero imagínense espiritualmente. Pero vuelvo a mencionar, y perdón que le vuelvo a repetir, Jesús, ni físicamente, ni en el mundo espiritual, dijo nada, ni espiritualmente. No pronunció una maldición, porque había un plan que cumplir. Y mientras estos espíritus lo dañaban, le gritaban, anímicamente lo insultaban, ¿a qué precio llegó Jesús? ¿A qué situación llegó Jesús? Él cayó. Había que cumplir el plan, había que cargar el pecado de la humanidad, no solamente del alma y del cuerpo, sino la espiritual. Porque espiritualmente, hermanos, nos habíamos alejado de Dios. Había el pecado de iniquidad en nuestras vidas. Así como Satanás pecó contra Dios en iniquidad, en rebeldía abierta. El hombre también estaba en rebeldía abierta con Dios. Satanás contaminó el mundo y eso había que pagar. Y espiritualmente Él lo pagó. Como alguna vez hablamos de la Santa Cena, de los 3 precios que pagó: la expiación en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. No pudieron hacer nada. Y Jesús en la cruz, en esas 3 horas de silencio, enmudeció ante las potestades espirituales para cumplir el plan de Dios. Vamos a seguir viendo. Salmo 22:20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los lobos. Cuando Jesús estaba en la cruz le decía: Señor, sálvame. Esto está hablando David. Y me está diciendo eso, la agonía que él sufrió. Y si no abrió su boca contra este mundo espiritual, si en lo más interior le decía: Señor, sálvame. Sálvame de todo este poder que está pasando ahí. Pero el papá no estaba ahí por el pecado nuestro. Y algo pasó en este verso 21. La Biblia, en el K2 y en la Biblia actual, ya, la nueva traducción, y otras Biblias antiguas, no habla de los cuernos de los búfalos. Dice: sálvame de la boca del león, de los cuernos del unicornio. Todos salvajes, rescátame, Señor. Cuando yo estudiaba esto, y yo lo di hace rato, pero cuando el Señor me hablaba, era necesario entender el precio que pagó. La palabra unicornio es un ser mitológico. Es un ser que no está en lo natural. Es un ser que gobernaba en tiempos pasados. La palabra unicornio, en el sentido de lo que dice la Reina Valera en su antigua traducción, es rehén, toro salvaje. Indica un buey descabellado, sobrenatural, mitológico. El enemigo más poderoso. O sea, ¿qué estamos diciendo? Satanás mismo estaba en la cruz, con todo el séquito, con toda la multitud de demonios, queriendo destrozar al Señor. Y en todo esto yo que le he hablado, hermanos, es que Jesús no dijo ni una palabra en contra del enemigo, como tampoco físicamente hizo eso. Él quería llevar el plan a cabo, quería salvar a nosotros. Nosotros cuando vemos y de alguna manera apreciamos esa película que es La Pasión de Cristo, muchas veces nosotros nos hemos conmovido a cómo Jesús sufrió físicamente. Aunque muchos otros autores dicen que ese precio que pagó fue mayor todavía de lo que Mel Gibson trató de hacer. Pero espiritualmente lo que Jesús sufrió, hermanos, fue un horror en su vida. Ver al infierno mismo sobre él, ver a Satanás mismo y a toda la legión, siendo Dios, siendo Jesús, el Hijo de Dios, y pudiendo hacer algo con una palabra, destrozar. Él cumplió el plan y se humilló aún para esta situación. Y el precio que pagó fue alto. Si bien, hermanos, si bien a José no se lo entregó físicamente a una bestia, que dicen que lo devoró, sí fue entregado posteriormente a bestias para destrozar su vida en lo anímico, porque una mujer trató de calumniarlo. El esposo lo metió en la cárcel y en la cárcel pasó momentos muy duros, pasó situaciones críticas. Pero Jesús nada lo detuvo, tenía una situación férrea, su sueño tenía que realizarse de lo que Dios puso en su vida. Y el sueño era ¿cuál? Que a través de José una nación tenía que ser salva. Y es José, cuando llega a ser el gobernador de Egipto, a través de lo que Dios hizo en su vida, salvó una nación. Pero aquí hablamos de un sueño mayor. De un sueño mayor. Yo siempre decía, ¿no? Jesús tuvo un sueño conmigo, tuvo un sueño con usted.
vernos donde estamos, vernos como pastor, vernos en la danza, vernos en la alabanza. Era el sueño de Dios, de que no estemos destrozados y acabados en la vida, sin esperanza, sin una situación de servir a Dios. Pero para que ese sueño llegara a su fin, hermanos, para que ese sueño llegara a lo que ahora hemos conocido a Jesús, Él tuvo que pagar un precio. Así como José fue metido en una cisterna, así como José lo vendieron, también lo vendieron a Jesús. Y así como Él tuvo que estar en la cárcel, Jesús tuvo que descender a los abismos. Pagó un precio. Pero el precio que Él pagó espiritualmente por nosotros fue tremendo, fue caro, hermanos, para salvar nuestras vidas. Y por ese sueño suyo, sin merecerlo, hermanos, porque no creo, ni tú ni yo, merecer donde estemos, tener este tiempo de reunión, estamos en las cosas del Señor. Y Él ahora se siente satisfecho, como estaba en la cruz. Dice: valió la pena pasar todas estas cosas, tener que ser destrozado en la vida, tener que mi cuerpo hubiera sido destrozado y todavía vivir este mundo espiritual. Valió la pena, porque dice que por este sacrificio habrá muchos descendientes. Y nosotros somos esos descendientes, por el precio que pagó Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Un precio que Él pagó. Cuando estos tiempos, cuando estudio la Biblia, hermanos, verdad que me quedo asombrado y me quedo como un gusano. ¿Cómo poder contender con Él? ¿Cómo poder hablar? ¿Cómo poderle disputar a Dios? Por eso cuando hablamos dijimos: somos carísimos. Valemos un precio físico y espiritual. Y cuando Jesús dio su vida, pues cambió todo. Y dice que aún el mismo unicornio, Satanás, estaba ahí, que es la palabra que era toda la fuerza, la insolencia y la arrogancia en contra de Jesús. Pero no pudieron, no hizo Él nada apropiado, no se bajó de la cruz. Él no botó la cruz, Él aguantó las burlas de la gente física, porque la gente se burlaba. Aún el ladrón que estaba a su lado le decía: eres el Hijo de Dios, pues manda que tus ángeles vengan, bajad y bajadnos a nosotros. La gente le escupía en todo el trayecto que fue Jesús, hermanos. Le escupían, le destrozaban, su carne estaba destrozada. La gente se portó como animal físicamente, y el reino espiritual se portó como animal físicamente. Pero en todo ese trayecto de Jesús, en todo ese camino a la cruz, Él no habló nada, porque había un plan y un sueño, tú y yo. Y el precio que pagó fue para que estemos en este lugar. Pero en el mundo espiritual, hermanos, también lo escupieron. Quisieron desnudarlo, así como físicamente lo hicieron. Lo apretaron. Hay una palabra, dice que lo querían desgarrar y destrozar. Por eso Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben, no entienden lo que está ocurriendo en estas 3 horas de tinieblas. El precio que tengo que pagar. Y todo el poder enemigo batalló contra Jesús. Pero saben la historia final, y ustedes la saben: ninguna bestia detuvo el sueño del Señor, ni de José. José al final resultó ser el segundo en Egipto, y fue el instrumento de Dios para salvar una nación, y de esa nación venir la tribu de Israel, y de la tribu de Israel venir la tribu de Judá, y de la tribu de Judá venir el Mesías. El plan estaba desde antes, se llama el protoevangelio, pero estaba más antes, hermanos. En el Olam, en la eternidad pasada, había un plan para salvarnos, aunque el precio iba a ser caro. Job 42:2, que dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. No habrá bestia, no habrá nadie, hermanos, que impida el plan del Señor. Ahora Dios sigue teniendo un sueño, y así como José soñó y Dios le compartió el sueño, porque Job dice: Dios habla a través de sueños y habla a su gente, habla a sus hijos para planes y propósitos determinados. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? No quiero hablarte ministerialmente, totalmente ministerialmente, que seas pastor, amén, si ese es un sueño que Dios te ha dado. Tal vez tengamos que luchar con bestias, pero hay acá un ejemplo, algo que Dios nos diga: ni una bestia pudo con Jesús, y si Él los venció, Él está con nosotros. Pero puede haber otros sueños que Dios ha puesto. Hermanos, nada, dice Dios, ningún
ninguno de los propósitos que Dios se empeñó a hacer con nosotros, el enemigo lo va a poder impedir. Colosenses 2:15, y esto les di. Esto no vio la gente, pero esto es lo único que nos habla el Nuevo Testamento de este mundo espiritual. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Entonces no estoy hablando físicamente, estoy hablando de algo espiritual que pasó y que hemos hablado de las 3 horas de tinieblas y todo lo que sucedió. Algo sucedió. Pero así como lo apretaron, vinieron los perros, los leones, el unicornio, etcétera, hermanos, Él venció. Jesús venció. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. El plan había sido consumado. El plan que nos habló Isaías, que decía que era el plan de papá, que no era lo que Satanás quería hacer, que no era el romano o el judío. Jesús tenía que venir a sufrir. El plan se cumplió. Y cuando Él exhaló las palabras, dijo, consumado es, dijo papá, el plan se cumplió. Dice la Biblia, los desarmó y los obligó a desfilar derrotados ante el mundo. Pero no desfiló con nosotros, no lo vieron los discípulos, no lo vieron los judíos, no lo vieron los romanos este desfile. ¿Quiénes vieron? Toda la multitud de ángeles. Un desfile victorioso de lo que Jesús hizo en la cruz. Hermanos, si yo entiendo esto, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un precio que Jesús pagó. Y en ese precio entonces le servimos, le amamos, para que nuestros sueños no sean, hermanos, devorados. Uno tiene que confiar en la palabra totalmente. Hoy hay sueños, hay cosas, pero también el mundo, igual que las bestias pasaron con José de manera espiritual, estoy hablando, igual lo hicieron con Jesús nuestro Señor, igual lo hacen con nosotros. Espiritualmente he tenido muchos sueños en las primeras áreas de mi ministerio. Cuando empecé, vinieron bestias, hermanos, para destrozarme mi vida, pero algo que me agarró fue su palabra. Y hoy algo que me tiene que coger es su palabra. Marcos 1:12, que dice, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Pero Jesús en el desierto ya estaba viendo estas fieras rodeándolo, pero Jesús en el desierto, hermanos, siempre tuvo palabra. Por eso decía, escrito está también, la palabra lo sostuvo. Y este tiempo de guerra que tenemos, de batalla que tenemos, hermanos, tenemos que sostenernos con la palabra. En tiempos Dios me ha permitido ver algunas veces, y alguna vez le comenté y le dije, ¿verdad? Una vez se fue a la iglesia a un campamento. Yo no pude ir con la iglesia, ¿por qué? Porque yo tenía que quedarme a trabajar en horarios de emergencia, sábados y domingos. Pero quedé justamente con el hermano Héctor Rojas, sus hijos están acá, orar. Y quedamos a orar a 1 hora. Y le dije, Héctor, yo voy a venir a tu casa a las 2 de la tarde, salgo de mi trabajo y vamos a orar, hermano. Y él me dijo, está bien, vamos a orar. Entonces yo salí de mi trabajo y me vine por la Buenos Aires, por lo que es la Justus. Y entré y era la feria, pero a cada cuadra había, hermanos, a cada cuadra había fiesta y orquestas que tocaban. Y ese era el camino más corto para irme al cementerio, porque por ahí vivía él, más arriba, por la cancha de Tejar, más o menos por ahí vivía. Entonces me metí por ahí. Fue una experiencia que no lo olvidaré, y no solamente ese viaje fue lo mismo. Nunca olvidaré, hermanos, cuando yo alcé mis ojos, eran multitudes de demonios que caminaban y pulaban por toda esa fiesta. Me asusté y corrí. No sabemos la guerra que tenemos. Efesios dice, no sabes la guerra que sostienes contra principados, potestades, huestes, bestias que existen para devorarte. Pero algo nos sostiene, su palabra. Y ahí dice que los ángeles le servían. Hermanos, he sentido la protección de Dios, la guardia de Dios, porque no puede devorar ninguna bestia el sueño que Dios ha puesto en ti. Y aunque estés pasando momentos difíciles y críticos, Dios va a cumplir su propósito en ti. Tenemos que ser como José, decididos. Nunca de los labios de José salió una palabra inapropiada, menos del Señor Jesús. Y cuando las fieras vienen, hermanos,
Cuando alguien se agarra de la palabra, dice, también vienen los ángeles y te sirven. Y ninguna fiera se acercó a Jesús. En la cruz se tuvo que pagar el precio. La palabra fiera ahí en Marcos, en el Evangelio, es animal peligroso, salvaje, que destruye, serpiente venenosa. Pero en la cruz ya no hubo ni ángeles, ya no hubo papá. Jesús pagó el precio. Y es ahí, hermanos amados, que hoy podemos agarrarnos del Señor. Mateo 13:4, que dice: al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Caterció es la palabra, devorar, consumir. Una de las maneras que estas bestias, este mundo espiritual, gana al cristiano y al Hijo de Dios, es cuando se come la palabra de nuestras vidas. Por eso los discipulados, la palabra es fundamental. Entonces, cuando tú tienes palabra, el enemigo odia esta palabra, aborrece la palabra, tiene miedo a la palabra. Entonces, cuando tienes la palabra, hermanos, los ángeles vienen y te sirven. Pero cuando no hay palabra, las fieras vienen y te destrozan y hacen una serie de cosas. Mateo 13:19. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y lo quita, lo sembraron ahí. Hoy vamos a pasar muchas cosas. Esos tiempos que hubo convulsión acá, solamente datos generales, hermanos, cuando venían a hacer desbandes y querer quemar, se veía el mundo espiritual, se sentía, se olía, se oía. Muchos de nosotros hemos visto ese miedo, ese temor de lo que venía. Es un mundo espiritual. Pero así como Jesús nos está diciendo, nada va a detener el sueño de Dios. Y la iglesia tiene que estar lista para irse. Ningún plan del enemigo puede destrozar si tú te agarras del Señor y de su palabra. Son tiempos que nos agarramos de Jesús. Génesis 49:22 para terminar. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a manantial. Sus vástagos se extienden sobre el mundo. José, por ser obediente, así como el tipo de Jesús, fue fecundo. Él salió una nación, o sea, guardó una nación. Rama fecunda. Y dice la Biblia, no, ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y aquel que esté injertado en Cristo es fecundo y todo le saldrá bien. Y estamos en manantiales, en ríos de agua viva. Su espíritu nos lleva. Pero ¿qué dice? Sus vástagos se extienden sobre el muro. Nuestros hijos, nuestra familia conocerá al Señor. Pero el precio que pagó fue duro. Un precio alto que el Señor pagó. En la semilla hay un potencial tremendo. Toda semilla se convierte en un árbol y todo árbol produce fruto. Hermanos, hoy lo que Dios nos está diciendo es: agárrense de Dios. Van a venir todavía tiempos difíciles, tiempos muy complicados, pero ninguna mala bestia detendrá el plan del Señor, porque Cristo ya pagó el precio. Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso me fortalece mucho. Eso me llena. Y más cuando entiendo que el precio que Jesús pagó en la cruz no solamente fue físico, sino fue espiritual. Y hoy a veces sigue la misma palabra cuando Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no perciben lo que está sucediendo. No perciben el mundo espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Hermanos, dicen que viene una segunda oleada, o ya viene, ya está, pero es un mundo espiritual. La Biblia me sigue diciendo: ninguna bestia impedirá el plan y el propósito de Dios. Queremos encomendar hoy nuestras vidas y entregarle todo al Señor. Quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor. Dios bendiga al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Entiendo ahora lo que tú dijiste en la cruz. Tu cuerpo había sido destrozado. Lo dejaron como un piñata. Sangre emanaba de tu espalda, aún hasta ya no salía, porque, Señor, se derramó tu sangre por nosotros. Tu rostro estaba desfigurado. Una corona, Señor, estaba incrustada en tu cabeza. Y los clavos penetraban tus muñecas y tus pies. Pero eso no era todo.
Eso no era el final. Si bien Jesús fue el Cordero de la expiación, el Cordero que pagó el precio de mi pecado, todo un mundo espiritual estaba esperando para tormentarlo, Rey. Y el precio que pagó también fue un precio espiritual, un precio que se cargó sobre él. Todo el infierno vino a destrozarlo. En esas 3 horas de tiniebla, el infierno mismo vino a quererlo sacar del plano. Aunque no entendían, lo quisieron destrozar espiritualmente. Pero así como espiritualmente el Señor nunca abrió su boca y estuvo dispuesto a cumplir el plan de Dios, como lo hizo físicamente, llevó el precio de nuestro pecado. Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no decirte gracias, Dios, por este precio tan especial que pagaste por nosotros? No importa lo que digan hoy, Señor. No importa las cosas que digan, que entremos en experimentos de sociedad, de cosas que pasan y nos comparen con animales y hay cosas. Hay un plan tuyo y nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos comprados por la sangre de Cristo. Y tu plan no puede ser frustrado. Y hoy te agradezco en el nombre de Jesús por esa preciosa sangre. Esa preciosa sangre vertida en la cruz, que fue un sufrimiento espiritual y físico. Gracias porque David vio todo esto y a través de los salmos nos explicas. Pero si habláramos mal, Señor, es más porque bajaste al infierno mismo. Porque Satanás no se contentó con destrozarte o quererte destrozar en la cruz, sino cuando tú descendiste para pagar el precio por mis pecados en los abismos y en el Seol, quiso detenerte ahí. Quería detenerte, pero tú le quitaste las llaves y subiste llevando cautiva a la cautividad. Y Él se paró en las esferas celestes para impedir que vayas donde tu Padre. Pero nada pudo detener el plan de Dios. Y el sueño del Señor en la cruz tenía un nombre. El nombre de cada uno de mis hermanos. Amén. Un sueño para que le sirvamos y para que le amamos. Su sueño era que estemos acá sirviéndole, amándole. Su sueño era de que sea pastor o que seas un ministro de alabanza o un hermano que le sirva. Ese era su sueño. Y nadie impide el sueño del Señor. Pero ahora permítanos agarrar de tu palabra. Permítanos agarrarnos, Señor, de esa promesa de la cruz. Y permíteme ahora entender el precio. Si antes dijiste, Padre, perdónanos porque no perciben, enséñame a percibir, a entender el mundo espiritual, a comprender lo que está sucediendo y a honrarte y amarte, Señor, y darte la gloria por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Aquí como iglesia todos, Señor, te agradecemos. Gracias, tu vida. Gracias, Señor, por la muerte de tu vida. Gracias por el precio pagado en la cruz del Calvario. Gracias porque nada me detendrá alabarte. Nada me detendrá servirte, Señor. Te amo. Eres mi Dios. Nada podrá parar el quererte, Dios, porque tú hiciste todo por mí. Diste lo mejor de ti y más de ti todavía cuando entiendo tu palabra. Ahora permíteme, Señor, creer. Tienes planes. José tuvo que estar años en la cárcel hasta que llegó el tiempo en que él fue libertado. Sigue soñando con tu hijo, sigue soñando con tu familia, sigue soñando con aquellos que no conocen a Cristo. Intercede, ora, porque el tiempo llegará, porque nada puede detener los planes de Dios. Ninguna bestia, ni aún el infierno mismo. Gracias, Dios. Permítenos ahora alabarte. Permítenos cantarte y agradecidos, Señor, mostrarnos a tu presencia y bendecir tu santo nombre.